Hola, ¿qué tal? Yo soy Arturo Castillo y están en Emisora Azul, La Previa. Un pequeño podcast en el que vamos a platicar sobre lo que le espera a la máquina en su próxima visita a las Chivas en el Estadio Akron, en este reinicio o en esta continuación, mejor dicho, del apertura, mejor dicho, del clausura 2025, en donde la máquina pues no ha tenido su mejor rendimiento, ha tenido muchas complicaciones, pero busca subir, escalar posiciones en la tabla general, venciendo al rebaño sagrado, que no es un rival sencillo, aunque tampoco debe ser uno de mayor dificultad, considerando que los próximos contrincantes pues son de verdadera consistencia en lo que va del torneo. Vaya, lo que es América, León, Toluca han tenido resultados mucho más positivos que las Chivas y deberían ser de mayor cuidado. Aún así, los rojiblancos son un buen examen para que Vicente Sánchez demuestre de una vez por todas que no solamente está hecho para dirigir a este Cruz Azul, sino que lo puede llevar pues un poco más arriba dentro de su estilo de juego, que de por sí es dominante, de por sí ha sido efectivo con apenas una derrota en lo que va de todo su mando, y aún así después de que Martín Anselmi abandonara el equipo con una nula pretemporada. Pero bueno, yo considero que es suficiente para tener un partido que va a tener mucha carnita de donde platicar. Vamos a conversar de muchos temas, entre ellos el panorama general de lo que ha pasado entre las Chivas y Cruz Azul previo a este encuentro, lo que fue el resultado de la fecha FIFA, cómo lo jugaron o cómo lo vivieron algunos jugadores de Cruz Azul, lo que considero que van a ser las claves de este compromiso y por supuesto el pronóstico, ese pronóstico que muchas veces puede ser acertado o no, pero ya saben que aquí pues nos mojamos y vemos qué puede ocurrir. Antes de comenzar, yo les quiero invitar a que pues nos sigan en todos los canales de Emisora Azul, en YouTube, en Spotify y en Facebook. Se encuentran esos canales como Emisora Azul, en Instagram, en TikTok y en Twitter, o mejor dicho, ahora X. Me pueden encontrar como Arturo Castillo, en donde platicamos sobre Cruz Azul, más enfocado a un tema de datos, sí, algunas declaraciones, pero vaya, no entrando solo en polémica porque sí, sino platicando sobre este equipo y lo que nos ha ofrecido a lo largo del certamen. Así que, sin más, comencemos. Bueno, a ver, ¿cuál fue el panorama de Cruz Azul antes de llegar hasta este momento? Y es que si revisamos sus partidos, sus antecedentes, podemos ver que goleó tanto a Atlético de San Luis en calidad de local y también en el Estadio Olímpico Universitario a Seattle Sounders en instancia de Conca Champions. Sin embargo, antes habían sido una seguidilla de 3 empates un tanto dudosos contra Mazatlán, que nos empató sobre el final, Seattle Sounders, que bueno, ahí es punto y aparte porque la idea era precisamente mantener un partido más sin recibir goles, más allá de buscar la victoria. Y contra Monterrey también se empató por un gol de cada lado, después de que Sergio Ramos nos vacunara primero y después Ignacio Rivero demostrara lo que es un verdadero capitán al español, de ganar a la marca y anotar. Los ánimos evidentemente están por arriba en Cruz Azul, más aún después de que en los juegos amistosos contra León y contra Atlas de esta fecha FIFA anterior también se sacaran triunfos. A ver, no estoy diciendo que los partidos amistosos los vamos a celebrar y nos vamos a vanagloriar por haber vencido a estas escuadras en calidad de exhibición prácticamente. No va por ahí. Pero es obvio que si metes 6 goles, porque los dos partidos se ganaron 3-1, si metes 6 goles en 180 minutos, oye, algo estás haciendo bien y se tiene que resaltar. De hecho, Lucas Romero fue el encargado de marcar 3 tantos en los 2 compromisos y desde mi perspectiva eso vale para que ya empiece a apuntar un poquito más a la titularidad, por lo menos ahora contra las Chivas, que pues hay una historia entre ellos, pero ahorita iremos a ese punto. Cruz Azul entonces se encuentra, si lo vemos en la tabla general, en la 5ª posición. Para mi gusto, ese es uno de los pecados de Vicente Sánchez. Ojo, no es del todo su culpa. Los primeros partidos ni siquiera se ganaron cuando se estaba bajo el mando de Martín Anselmi, pero creo que se dejaron escapar 4 puntos clave contra Monterrey y contra Mazatlán. Se podían ganar esos partidos completamente, pero bueno, actualmente estamos en la 5ª posición con 22 unidades por debajo de Toluca, que tiene 24, y Tigres con 25. Más arriba se encuentra León con 26 y América con 27, que creo que son un poquito, no es que no sean alcanzables, pero se depende de que tropiecen bastante y con la regularidad que han mostrado hasta ahora,
pues es poco probable que eso ocurra. Creo que Cruz Azul debe apostar por lo menos a llegar a la tercera posición de la tabla general y es completamente posible considerando que León y Toluca son rivales próximos en este cierre de campaña y la diferencia de puntos es mínima, realmente no hay tantos problemas para conseguirlo. Pero si nos vamos a ver las Chivas están en 10ª posición, apenas están alcanzando el pase al play-in para aspirar a entrar ni siquiera a la liguilla, a la fase final del fútbol mexicano. Si nos vamos a ese punto, es obvio que Cruz Azul tiene todo para ganar, menos la localía. Pero incluso en ese punto tiene un aspecto a favor, que es el partido será a puerta cerrada porque la Liga MX pues vetó el estadio de las Chivas, dado que pues este tema del botellazo en su clásico contra América, no nos queremos meter tanto en esa situación. Pero es que Chivas incluso tiene una diferencia de -1 en cuanto a goles. Es obvio que no vive en su mejor momento. Recientemente entró Gerardo Espinosa a tomar sus riendas, entonces todo este contexto nos sirve para saber que el rebaño sagrado está muy por abajo de la calidad que por ejemplo tuvo el torneo anterior, cuando dieron un partidazo en el Estadio Azul contra Cruz Azul y que se pensaba que hasta podían vencer a la máquina. En esta ocasión lo veo muy complicado para ellos y creo que Cruz Azul sí debe de salir como claro favorito. De hecho, las apuestas lo dan como el más favorecido, no por mucho, creo que el momio es de +125, algo por ahí, pero sigue siendo mayor, o en este caso menor, que significa ser favorito, al del resultado del empate y de la victoria para el rebaño. Ahora, como les dije, este partido tiene un tanto de carnita de donde podemos platicar y dialogar sobre lo que va a hacer. Y es que si nos ponemos a recordar el mercado de fichajes, podemos recordar que Cruz Azul le ganó sobre el final a las Chivas la incorporación de Luca Romero, este delantero ex AC Milan. Ojo, no es cualquier antecedente el que tiene este elemento. Me podrán decir lo que sea, que casi no jugaba allá, que no tenía tanta regularidad. Es cierto, de hecho lo terminaron cediendo. Es una realidad que Luca Romero sigue siendo más una promesa que alguien consolidado. Pero aún así, para el nivel de la Liga MX y más para un equipo como Chivas, era una incorporación perfecta. Era un refuerzo de alta calidad y renombre. No lo consiguieron y optó por llegar a Cruz Azul. Desde ahí ya hay una rencilla entre aficiones. Obviamente en Twitter todos se encienden por cualquier cosa y ese fue motivo de pelea entre ambos bandos. Ahora, la salida de Jesús Orozco Chiquete de las Chivas fue forzando su cláusula de rescisión, aunque no le permitían salir. Y al final hubo una negociación entre ambas partes en la que Luis Romo terminó saliendo de Cruz Azul. Yo soy de los que piensa que Romo es el futbolista perfecto para la máquina. Siente los colores, sabe lo que es ser campeón con la camiseta y sobre todo puede jugarte cualquier posición. Por algo Anselmi lo quería tanto. Ahora, se ha dicho mucho que Anselmi fue el que maquilló y palomeó su salida. Yo no les puedo asegurar esa parte porque tampoco he visto fuentes completamente fiables sobre ese tema. Pero lo que es una realidad es que con la llegada de Mateusz Bogusz se solventó la ausencia de Romo. Ahorita entramos de lleno con el tema del polaco, pero pienso que Romo era perfecto para Cruz Azul, pero familiarmente su entorno necesitaba irse a Guadalajara. Se le ve contento, por lo menos a nivel personal, no sé profesional, porque las Chivas, pues para darte posibilidad de competir, no son muy buenas. Pero creo que fue por lo sano. Aún así me hubiera gustado verlo más tiempo porque francamente es mi jugador favorito de la novena. Pero bueno, llegó Chiquete. Chiquete, el tema con él es que creo que no termina de ganar un puesto. Y es que él debería de ser el no reemplazo de Piovi, el nuevo defensor central por izquierda, dadas sus condiciones, pero no lo es. Y Piovi, a pesar de sus fallas y que no está en su mejor momento, sigue siendo el titular. Esto me da a entender que Chiquete entonces está muy por debajo de lo que Vicente Sánchez necesita. Probablemente entre las rotaciones que está haciendo ya le haya encontrado un puesto más favorable. Y es que recordemos que Chiquete Orozco, con 8.5 millones de dólares, es el tercer futbolista mejor tasado de toda la Liga MX y tercer futbolista mejor tasado de Cruz Azul. El primero es Bogusz y el segundo es Giacomakis. Ahora, hablando del polaco, soy de los que creen que este partido lo va a definir la media cancha.
Cruz Azul tiene a Bogus, Chivas tiene a Romo. Si Romo sale inspirado, y seguramente lo va a hacer porque se verá las caras con su ex equipo, entonces vamos a tener un enfrentamiento en el que pese más de estos dos jugadores será el que le dé la victoria a su equipo, ya sea con asistencias, con goles, pero simplemente si logra ser eficiente y contagia a sus compañeros, creo que ahí va a estar la clave de quién se va a llevar la victoria en este compromiso. Tengo muchas ganas de ver ese duelo y bueno, sé que no va a ser al estilo supercampeones en la que van a chocar directamente, porque además cada uno juega muy cerca del marco contrario, entonces pocas veces se verán las caras en un duelo, pero creo que ahí está la clave. Cruz Azul en teoría debería mostrar a su mejor 11 posible. Todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Debería de sacar a su mejor 11. El tema es que justo el partido contra las Chivas es el 29. Estamos hablando que unos cuantos días después, porque el 1 de abril, Cruz Azul tiene que enfrentar al América en la ida de los cuartos de final, ¿verdad? Cuartos de final de la Conca Champions. Bueno, CONCACAF Champions Cup, porque le cambiaron el nombre. A ver, si a mí me preguntas qué me interesa más, prefiero que vayan contra el América con lo mejor que tenemos. Pero en quinto lugar, no puedes permitirte dejar escapar puntos contra un rival que es bastante accesible como las Chivas. No estamos hablando aquí de historia ni nada, estamos hablando del presente, y en el presente las Chivas no son una sombra de lo que fueron, de ese equipazo que eran antes, no lo son. Entonces yo creo que sí se debe de ir por los 3 puntos en Guadalajara, y si en el primer tiempo ya tienes 1 o 2 goles, en el segundo, por ahí del minuto 60, sacar a tus elementos titulares. Estoy hablando de Sepúlveda, de Bogus, Lira tal vez, entre otros por ahí que Vicente Sánchez seguramente tendrá muy identificados, para evitar que se lesionen y lleguen bien al partido contra América. Ya hablaremos en su momento sobre eso porque hay mucho que comentar, pero eso me genera ciertas dudas. ¿Cómo va a rotar a los futbolistas? Probablemente mande de inicio a Gabriel Fernández y no a Sepúlveda, considerando que Ángel es el mejor delantero que tiene en estos momentos la máquina, y más porque Giorgos Giakoumakis todavía no está al 100% después de la lesión que tuvo sobre las semanas antes de la fecha FIFA, ¿no? Creo que eso es un punto específico que nos quitaremos la duda cuando veamos la alineación titular. Pero les pregunto también, y aprovecho para que aquí dejen sus comentarios, ¿ustedes qué creen? ¿Creen que Cruz Azul debería de rotar a sus futbolistas contra las Chivas? Yo creo que sí, pero ya asegurando los 3 puntos. Al final, en esa seguidilla de partidos, en el calendario que tiene Cruz Azul, pues lo mejor que puede hacer es pensar en un solo partido y ya el siguiente lo resolvemos con lo que tengamos. Especialmente pensando en esta eliminatoria contra América, que debe ser la prioridad desde mi punto de vista. Ahora, sobre este mismo tema, debe haber cierta presión en los futbolistas y en el cuerpo técnico. Saber que no pueden permitirse cometer errores, porque eso puede darle cierta ventaja, en este caso a América, en los cuartos de final, pero también en un futuro a Pumas, que es a quien tenemos que enfrentar la siguiente semana. Y en un futuro a Toluca, en un futuro a León. Esa presión de no lesionarse y de ser suficientemente determinante para que no te ganen el puesto en estos momentos en los que todos están dudando, creo que los jugadores pueden tener problemas con esto si es que no tienen una mentalidad tan fuerte, especialmente los jóvenes o quienes todavía no terminan de consolidarse, como el caso de Lucas Romero. Eso sí, si salen adelante, creo que nadie va a detener a este equipo. Y el primer paso para salir adelante y avante y ganador en estas semanas de locos, porque en 20 días Cruz Azul enfrenta a los grandes de la Liga MX, siendo un grande, creo que el primer paso es vencer a las Chivas de manera contundente. Y después a América, a ver, es una llave de 180 minutos, ya veremos cómo se maneja, pero tenemos que salir victoriosos para ilusionarnos con que se puede ser campeón en cualquier instancia, o mejor dicho, en cualquier torneo. Así pienso yo, y ya veremos poco a poco cómo se va resolviendo esta seguidilla de partidos. Por último, ¿cuál es mi pronóstico para el partido entre Cruz Azul y las Chivas? A ver, voy a ser muy sincero. Yo no creo que Cruz Azul se vaya con el 0 en puerta. Kevin Mier, y lo nombro a él por ser portero, pero esto incluye también a la defensa, se han permitido anotaciones en muchos partidos.
Tan solo analicemos esto. Cruz Azul mantuvo el 0. A ver, aquí lo tengo. Contra Atlético de San Luis. Y de ahí nos tenemos que ir hasta el partido contra Querétaro, contra Santos, que no tienen buenas ofensivas, para tener un 0 en puerta. O sea, no ha tenido... De hecho, son los únicos partidos en los que Cruz Azul tuvo 0 en puerta. Hablando específicamente de la Liga MX. Le ha costado, y esto tiene mucho que ver con errores de Dita, de Piovi, del mismo Mier, que no ha estado tan confiable como en otras ocasiones. Digo, a ver, Mier está para hacer jugar al equipo. Claro, de un portero esperas que te salve partidos, pero el punto o a lo que voy con esto es: Cruz Azul no creo que mantenga su puerta en 0, y menos con un Chivas desesperado. Aquí el punto es que Cruz Azul tiene un juego de dominio, de posesión. Si logra ser efectivo, si en los primeros 20 minutos logra empezar a generar esa ansiedad del rival por querer quitarle el balón y no poderlo hacer, creo que tiene todo para que en el primer tiempo se vaya un 1-2-0 y en el segundo tiempo marque uno para matar la competencia. De esta forma yo creo que Cruz Azul puede ganar sin tanto problema por un 3-1 o muy apretado un 2-1. Ese es mi pronóstico, pero yo estoy convencido que Cruz Azul va a sacar los 3 puntos. Ahora, estoy pensando que sí manden al cuadro titular. Si en una de esas nos sorprenden y mandan un cuadro alterno, híjole, tal vez un empate. Pero ya lo veremos. Y estén atentos a las publicaciones que hacemos en Emisora Azul en todos los espacios que se tienen, porque ahí van a ver la alineación justamente una vez publicada. Nosotros la publicamos con gráficos y todo. Y después del partido, pues tenemos ahí el análisis a nivel estadístico, cómo le fue a cada uno de los jugadores, cuál fue el mejor, cuál fue el peor, quién tuvo un buen rendimiento, cuáles fueron las claves de cada uno de los goles, esperando que haya goles en este partido. Y por supuesto que, bueno, en todas las plataformas realmente vamos a tener un en vivo platicando, intercambiando ideas sobre el postpartido, qué nos dejó, qué pensamos, qué viene y sobre todo, pero celebrando una victoria de Cruz Azul. Muchas gracias por escuchar este espacio. Aquí vamos a estar en los comentarios que les gustaría saber, que les gustaría tener. Sígueme en todas las redes sociales de Emisora Azul, que está presente en Facebook, en YouTube y en Spotify, y a mí como Artu Castillo en Instagram, TikTok y X. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.